Renunciar a la libertad, la incertidumbre laboral o la compaginación entre trabajo y familia son algunos de los motivos que frenan a muchas parejas a tener hijos. Ante este dilema estamos ante una paternidad responsable. El poder planificar cuándo y en qué circunstancias es conveniente tener un hijo es sin duda un tema que siempre surge en la conversación entre dos personas que se unen con perspectiva de futuro. Una paternidad responsable comienza incluso antes del nacimiento del bebé. Los padres, deseosos de educar y de garantizar una infancia sana, deben tener en cuenta ciertos aspectos que condicionarán al pequeño en una vida adulta. No solo la genética o las posibles enfermedades marcarán su destino, también los cuidados prenatales. Un embarazo sin humos, ni estrés ni malos hábitos puede repercutir beneficiosamente en la salud del pequeño a lo largo de toda su existencia. Actualmente también sabemos que el feto y el bebé poseen un amplio repertorio de capacidades sensoriales y de aprendizaje, y es en ese momento cuando construirá los cimientos de su personalidad. El cerebro infantil es prodigioso y es especialmente sensible a lo que ocurre a su alrededor. El pequeño irá aprendiendo de los actos, creencias y actitudes de los padres. Por eso, en gran medida, son ellos, papá y mamá, los responsables del carácter y de la felicidad del menor. Pues vamos a ver de qué manera pueden afrontar estas parejas esa paternidad responsable. Lo vamos a hacer con una psicóloga, Guasimara González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La paternidad responsable comienza con una buena planificación, tal vez incluso antes del embarazo. Efectivamente, y más un poco hoy en día sabemos que las parejas están retrasando lo que es el lanzarse a la aventura de ser padres, y esto un poco se debe a eso, ¿no? Que se lo piensan más, planifican más, y estamos también muy temerosos y temerosas de toda la situación que nos rodea, ¿no? Tanto laboral como económica. Entonces, ¿qué dudas son las principales que asaltan a esas parejas a la hora de planificar la futura paternidad y maternidad? Hay una duda, digamos, que procede del contexto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que es la duda económica, ¿no? Pues podremos darle alimentar a este hijo, a esta hija como se debe, y todas las demás, digamos, todas las demás circunstancias que envuelven tener un hijo. Y luego hay dudas que son de siempre un poco propias de el hecho de ser padre o ser madre. Siempre genera inseguridad. Padres y madres primerizos pues tienen miedos totalmente normales, ¿no? Es una situación completamente nueva. Entonces, el hecho, por ejemplo, también de que un hijo pueda venir con problemas de salud, también es algo que le pueda frenar una pareja. Efectivamente, pero gracias a las condiciones que tenemos ahora mismo a nivel, la medicina está muy preparada y las pruebas son bastante fiables, ¿no? Y se recomienda, sobre todo a partir de cierta edad, a la mujer, pues ya se están haciendo pruebas que permiten saber si va a haber algún problema o no. Porque es verdad que un hijo o una hija con alguna discapacidad conlleva una sobrecarga añadida a toda la carga que hoy en día tienen, ¿no? La familia. Bueno, supongo que cuando hablamos de una paternidad responsable también nos estamos refiriendo a que ya cuando son padres, esos progenitores son los encargados de perfilar una personalidad en el pequeño. Entonces eso también crea cierto miedo y ciertos temores, ¿no? Es mucha responsabilidad. Yo creo que el título del día de hoy es correcto, ¿no? Paternalidad responsable, porque es una responsabilidad muy grande. Y yo suelo siempre hablar con las familias y decirles, esto no es ahora, es siempre, porque realmente no se deja de ser padre ni de ser madre. Siempre da igual que sean ya adultos, incluso económicamente independientes, puede haber un momento en el que tengas que volver a estar ahí, tengas que volver a apoyar y tengas que ejercer. Realmente el periodo más importante pues es lógicamente hasta la edad, digamos, adulta, ¿no? Y sobre todo los primeros años son muy importantes y quizás son los que más miedo e inseguridad despiertan, ¿no? Por eso mismo. ¿Y son diferentes las responsabilidades que caen entre la madre y el padre? Tal vez estamos acostumbrados a unos cánones culturales que heredamos de nuestros padres y nuestras madres. El padre era el que trabajaba, la madre que se quedaba en casa. ¿Eso ha cambiado también con el paso de los años? ¿Las responsabilidades ahora son iguales entre padre y madre o todavía se notan ciertas diferencias? La verdad que el cambio ha sido importantísimo, ¿no? No hay más que ir a cualquier parque infantil y ya se ven padres con hijos o hijas ellos solos, que antes era muy complicado verlo, ¿no? Hay un patrón que está aprendido, que está ahí, que ellos tienen, ¿no? Digamos que habrá mucha parte de su propio padre, ¿no? Sabemos que antes el modelo era mucho más autoritario, mucho más rígido, y el padre era como la figura de autoridad y le faltaba la parte afectiva, ¿no? Entonces ahora los hombres están despertando esa parte afectiva en ellos, y las mujeres, por contra, tienen que afianzar la otra parte, la parte más autoritaria en determinados momentos, ¿no? Lo que es la parte de ponerles normas
a los niños y no dejarse llevar tanto por las emociones. Entonces se está equilibrando la balanza y probablemente en unas próximas generaciones estará equilibrada, ¿no? Bueno, tal vez también uno de los factores que entran en esta planificación, Guasimara, también puede ser cuántos hijos debemos tener, porque tener por tener tampoco, ¿no? Efectivamente. Eso, además la cuestión es la obligatoriedad, ¿no? Debemos tener, es verdad, muchas veces hay parejas a mí me que gustaría tener 3 hijos, me gustaría tener 4 hijos. Sí. Pero es verdad que hay una especie de mandato cultural, ¿no? Hay que ser padre, hay que ser madre. En el caso de la mujer, se recomienda pues antes de los 30, ahí esa es la edad buena, ¿no? Entre los 25 y los 30 años. Pero también hay que tener en cuenta la estabilidad de la pareja, un poco las circunstancias y sobre todo el deseo. Porque no todas las personas quieren ser padres o madres, ¿no? Entonces ahí hay un importante debate que hacer en la pareja, aclarando sobre todo cuál es su proyecto de vida y los valores que quieren transmitir a sus hijos si realmente desean tener descendencia, ¿no? Bueno, imagino que la paternidad responsable se aleja totalmente, por ejemplo, de los embarazos de adolescentes, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Exactamente, sabemos que sigue siendo un problema y en Canarias se manifiesta, es uno de los sitios en España donde más sigue persistiendo esa cuestión y es cierto, ¿no? Uno a veces trabaja con los adolescentes de forma preventiva y les explicas que biológicamente incluso una niña puede ser madre con 12 años, pero psicológicamente no sería el caso, ¿no? Una niña de 12 años probablemente no es madura, ¿no? Y entonces psicológicamente depende, incluso no se puede establecer una edad, se puede ser inmaduro para ser padre con 20 años. Ajá. Y esto hay que ser consciente, eso sería una paternidad responsable, sería eso, ¿no? Ser consciente de si estás o no estás preparado, ¿no? Porque el mandato emocional, o sea, lo que te requiere de manejo de emociones, y más por las circunstancias actuales, ¿no? De la mujer, pues ya está incorporada al mundo laboral y tiene más demanda que antes. Entonces el manejo emocional es fundamental, tanto en ellas como en ellos. Y eso tienen que ser conscientes, ¿no? Si necesitan saber mejorar esa parte, ¿no? Bueno, pues entre esas dudas que surgen cuando se intenta planificar un embarazo, ser madre y padre responsable, vamos a escuchar algunas cuestiones que nos hacen de la calle, Guasimara. De acuerdo. Cuando las parejas tenemos niños, dejamos de hacer las cosas que antiguamente hacíamos porque, claro, no nos pueden acompañar. Pero yo quisiera saber si los niños los podemos integrar a las cosas que nosotros hacíamos anteriormente. ¿Cómo podemos frenar la insistencia que nos hacen nuestros padres cuando nos piden un nieto? Bueno, Guasimara, hemos escuchado 2 preguntas. La primera tiene que ver con esa pérdida de libertad que también puede frenar a muchas parejas a tener hijos. A lo mejor el hecho de poder viajar con total disponibilidad no lo vamos a poder hacer con hijos. ¿Es conveniente integrar cuanto antes a nuestros hijos a nuestras actividades habituales, a nuestros hobbies? Claro. Por ejemplo, en cuanto, aprovechando ese ejemplo de viajar, realmente sí que puede viajar un bebé, puede viajar un niño pequeño sin ningún tipo de problema. La planificación del viaje ha de ser diferente. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen unas necesidades afectivas, de sueño, de hábitos diferentes a los adultos y de movimiento. Entonces no podemos hacer un viaje cultural con niños porque nos van a montar una en el museo, como se suele ver, ¿no? Entonces en ese sentido sí que es importante que intenten conciliar un poco un espacio de, digamos, de desahogo, ¿no? Tanto el padre como la madre, pues que intenten desahogarse, de tener un momentito para su propio relax, porque es verdad que es necesario, ¿no? Incluso juntos también, ¿no? Hay que buscar apoyos, ¿no? Para eso tenemos los abuelos, para eso tenemos profesionales también que pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que no hay que tener ningún tipo de duda a la hora de hacerlo, ¿no? Porque les va a servir para ellos poder estar mejor con sus hijos, que al final es lo que quieren, ¿no? Bueno, y hablando de abuelos, ¿cómo frenar esa presión que muchas veces hacen las parejas, los padres y los suegros, para ver cuándo me dan un nieto, ¿no? Exactamente, lo que hablábamos antes del mandato cultural. Pues realmente yo creo que esa pregunta es más complicada de responder que la otra, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar uno mismo y realmente ver si se está preparado, si no se está preparado, y tratar de marcar un poco el poner el freno, ¿no? Igual que a los abuelos hay que a veces ponerles el freno, porque digamos que contradicen la forma en la que los padres quieren educar a sus hijos o hijas. Pues lo mismo pasa con este tema, ¿no? Hay que tratar de no adelantarse, sino seguir nuestro propio ritmo nosotros, ¿no? Y ser conscientes de cuál es. Bueno, pues seguramente que con estas pautas algunas parejas que estaban indecisas igual toman la decisión de tener un hijo próximamente. Guasimara, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.